dando continuidad a este evento del Foro Anual de Trabajo, específicamente en el eje temático de conservación de patrimonio arqueológico, que ha sido el desarrollo del día de hoy y continuará el lunes 13, circunstancia que ya conocen, y dando inicio a la mesa 2 de este eje de conservación de patrimonio arqueológico, que ha sido nombrada como intervención directa. Tenemos en esta mesa 2 a 6 exposiciones que estaremos escuchando, y damos inicio con la doctora Alejandra Alonso Olvera, quien nos estará exponiendo Sí, perdón, es que la letra está chiquita acá, mejor saqué esta de acá. Reenterramientos y recubrimientos para la preservación y estabilización de elementos decorativos en riesgo en la zona arqueológica de Ekbalam, balance de las decisiones tomadas en 15 años ininterrumpidos de trabajo. Pues, Alejandra, por favor. Esta presentación quería solamente hacer también una especie de reflexión sobre estos sistemas que hemos utilizado en Ekbalam como una medida de preservación y de estabilización de elementos decorativos, y que, bueno, pues el foro era como el espacio, yo consideré apropiado para, pues sí, reflexionar y a lo mejor establecer una conversación relacionada con estos métodos que en Ekbalam empezamos a usar hace ya muchos años y que han probado ser eficientes en muchos sentidos, y que también nos han forzado a generar sistemas de monitoreo para verdaderamente verificar su eficiencia. Otra vez nada más quería mostrarles dónde está Ekbalam, por si acaso hay alguien que no estuvo en la anterior. Bueno, pues es en la parte oriental del estado de Yucatán. Y bueno, realmente esta presentación era eso, realizar una evaluación y una revisión de los sistemas de reenterramiento y recubrimiento de sacrificio. También un poco en función de las decisiones tomadas durante todos estos años, las buenas y las malas, y el valor de estos sistemas empleados en la práctica, cómo de aquí en adelante podríamos a lo mejor plantearnos, de acuerdo a la evaluación de las decisiones que ya tomamos, cómo realmente podríamos mejorar, ¿no?, en el caso de los vestigios que aún están por descubrirse y aquellos que todavía están en proceso de ser consolidados. Sí quisiera mencionar esto, así ya sé que muchos de ustedes lo tienen muy claro, pero creo que es importante retomar un poco los principios por los cuales estos tratamientos o métodos se generaron. No son una cosa novedosa, en México se han empleado desde hace por lo menos 20 años, pero son métodos que tienen ya una trayectoria bastante larga. Las primeras referencias a los reenterramientos como los conocemos, pues son antiguos, ¿no? O sea, de 1930 ya en la Carta de Atenas se mencionaba la utilidad de estos sistemas, que aunque no tenían claro el procedimiento, no establecían claramente el procedimiento, la metodología para realizarlos, bueno, poco a poco se fue desarrollando a partir de los 30 durante todo el siglo XX, ¿no? Con la intención de realmente evaluar su efectividad de acuerdo a la aplicación metodológica. Y no solamente como un relleno arqueológico, como muchos arqueólogos consideran que el reenterramiento es, cosa que es inadecuada o es equivocado, ¿no? O sea, no es un backfilling como le conocen en el mundo anglosajón, sino no es un relleno arqueológico en el sentido de regresar toda la matriz arqueológica de donde fue extraída con la intención de preservar, sino es generar un nuevo sistema de reenterramiento que estabilice de acuerdo a las características de los materiales de relleno y de acuerdo a la problemática del bien arqueológico a preservar. Tenemos datos de estos sistemas en los documentos del ICOMOS de 1990, en el artículo 6. No voy a precisar lo que dice ni mucho menos, pero bueno, son como una referencia
directa, ¿no? En la que ya se menciona su utilidad y su pertinencia en las cartas internacionales para considerar todos los bienes arqueológicos que no reciban atención, mantenimiento y conservación periódica una vez que sean excavados, cómo se tienen que tratar y cómo el reenterramiento es una medida establecida y apropiada para todos aquellos que no reciban la restauración o la conservación permanente. En las reuniones del Getty también, especialmente en la del 2003, ya se establecieron con mucha precisión sistemas para determinados tipos de bienes, y no nada más en contextos terrestres, sino en acuáticos también. Y la reunión de Santa Fe por el National Park Service de los Estados Unidos junto con el ICROM, bueno, pues son otra referencia obligada, ¿no? En la que se hace referencia a estos sistemas. Nosotros hemos utilizado dos medidas que yo quería pues valorar en esta presentación. Una era los recubrimientos de sacrificio, que tienen un objetivo diferente a los reenterramientos, pero que son también una medida de preservación importante que usamos. Los recubrimientos de sacrificio son normalmente capas aplicadas en superficies planas, son en cierto sentido temporales, a diferencia de los reenterramientos, abaten o minimizan los agentes de deterioro directo sobre los bienes que tratamos de preservar. Y nosotros, en el específico en Ekbalam, sí los reemplazamos periódicamente cuando disminuye, digamos, el rango de estabilización por el cual son utilizados en las superficies subyacentes, y luego también se pueden aplicar en superficies horizontales o verticales dependiendo la problemática a tratar. Nosotros usualmente los aplicamos sobre pisos y muros, ¿no? Sobre elementos ya sea monócromos o pintados. En Ekbalam, por ejemplo, un ejemplo de este tipo es toda la superficie horizontal que ustedes ven en estas fachadas de estos 3 edificios. Están recubiertas bajo la misma técnica que fueron originalmente usadas para crear los pisos, ¿no? De estuco que recubren todas estas superficies arquitectónicas, con la idea de que, bueno, sean una protección de los originales y permitan el paso de nosotros, los restauradores o de los conservadores, y de la gente de mantenimiento o los arqueólogos. Estas áreas son tan restringidas al público, pero de alguna manera protegen porque están semi-expuestas, ¿no? Llevan ya muchos años de haberse aplicado y están en muy buen estado y no interfieren ni visualmente ni como dato, ¿no? Ni la apreciación ni el estudio de estos bienes arqueológicos. En otras áreas también hemos aplicado, cuando están en colindancia con otros bienes o elementos decorativos, como son los pisos, ¿no? Protegiendo pisos originales también, que también están semi-expuestos y que, bueno, son sujetos de insolación directa normalmente de agua de lluvia o de agua por viento. Y hemos desarrollado, no me voy a tener en el sistema específico, están totalmente estandarizados en Ekbalam los sistemas por los cuales protegemos recubrimos estos elementos de piso o de muro. Ya tenemos una metodología muy establecida y materiales para realizarlos que han probado ser bastante eficientes. En muchos de los casos los recubrimientos en exteriores tienen una duración aproximada de 6 años, que es bastante buena, sin que, o bueno, al momento en que empiezan a presentar deterioro, ¿no? Que ya es necesario, o deben ser sujetos a reemplazo total o parcial. En otros elementos, como las esculturas exentas, también han sido un sistema apropiado para abatir la incidencia, por ejemplo, de presencia de sales en áreas muy reactivas por efecto de la humedad ambiental. Y en este caso, en esta escultura, el año pasado decidimos hacerle un recubrimiento para proteger las superficies de la piedra, que estaba muy erosionada y presentando un grave problema de disgregación fuerte, muy muy fuerte. Incluso aunque está bajo techo y no le llueve y no le pega el sol, es muy reactiva la piedra, y entonces decidimos colocar estos recubrimientos que permiten, de alguna forma, mejoran un poco la apreciación del detalle de la talla del relieve, y por otro lado protegen la superficie y son la capa que capta los efectos del deterioro, ¿no? Los reenterramientos, por otro lado, tienen otro
otro criterio y bajo otra premisa se aplican. Son capas que cubren, en este caso en Ekbalam, volúmenes tridimensionales, pueden ser permanentes, más permanentes que evidentemente los recubrimientos, abaten al mínimo los agentes de deterioro directo, proveen de la estabilidad a largo plazo al elemento en cuestión, deben monitorearse periódicamente pero no necesariamente reemplazarse, se pueden volver a utilizar los sistemas tal cual están, seguido un proceso nuevamente de lavado y de filtrado, ¿no? O de tamizado, en fin, y se aplican tanto en superficies horizontales como verticales, ¿no? Hemos aplicado o diseñado sistemas, por ejemplo, para pintura mural, que no necesariamente son completamente inmóviles o impiden el monitoreo o la verificación del estado de conservación de los elementos a cubrir, con la adicional o el bonus de una réplica, ¿no? Para preservar, digamos, el dato que el visitante o la persona que quiere ver el área tenga una idea precisa de lo que hay abajo, y es una réplica al 100%, por ejemplo, de pintura mural, ¿no? Sin que eso nos impida quitarla y volver a checar periódicamente el estado de la original, que por efecto de la radiación ambiental está perdiendo color, ¿no? O minimizándose el color. En otros elementos como banquetas decoradas hemos hecho lo mismo, hemos hecho un reenterramiento y al mismo tiempo proveído de una réplica con la idea de no limitar o no cambiar, digamos, la apreciación de algunos espacios interiores dentro del Palacio de la Acrópolis. Esta es, por ejemplo, la réplica de una banqueta, lo que ven ahí es una réplica al 100%, a tamaño original, con la idea de proteger un elemento que por años, durante 6 años más o menos, estuvo expuesto y mostraba signos de deterioro muy como complejos, ¿no? O sea, no era posible eliminar las causas del deterioro porque básicamente tenían que ver con un tratamiento de consolidación arquitectónica de los rellenos arqueológicos, que era básicamente imposible de hacer en esta sección de la Acrópolis, ¿no? Por lo cual decidimos de plano enterrarla después de 6 años de tratar y volver a tratar los estucos que componían el relieve de la banqueta, ¿no? Este es un poco el proceso que seguimos, tratar de hacer al mismo tiempo el reenterramiento y la réplica con un sistema que también obviamente pues nos implementamos tratando de reproducir el original, no en piedra sino en madera, con la idea de que fuera más fácil y móvil para poder inspeccionar el estado de conservación de la banqueta una vez que se tuviera que hacer el monitoreo, ¿no? Ya llevamos 2 inspecciones y la verdad es que el original está en muy buen estado, y bueno, la réplica, aunque ha sufrido algunos daños, pues no importa, ¿no? Para eso está. La hemos reparado en cuanto se han producido daños físicos en general, pero vamos, que de esa manera la percepción del espacio interior de ese cuarto pues no se ha modificado por completo por únicamente colocar el reenterramiento, sino que, bueno, pues tiene la réplica que le da como la esencia de lo que es, ¿no? El espacio interior. Otros elementos como por ejemplo, en este sentido han sido muy complejos. Hay 2 esquinas redondeadas con estos relieves, y la primera se reenterró en el 2006 bajo un sistema que también nos inventamos. Es un área muy, muy compleja porque está en el último nivel del edificio, tiene fuentes de captación de humedad directas muy fuertes, y la del lado siempre fue muy problemática, por lo cual en el 2006 se reenterró y desde entonces se mantiene en bastante buen estado. La del otro lado no presentaba graves daños y desde el 2008 más o menos empezó a tener un patrón de deterioro bastante acelerado en algunas secciones por, evidentemente, captaciones de humedad fuerte por huracanes y situaciones de consolidación arqueológica que no se han completado en el edificio, en las cuales pues no tenemos mucha injerencia. Y por años estuvimos dando tratamientos de conservación a los relieves, y esto, en mi opinión, ha sido una mala decisión, ¿no? Después de 15 años de tratar de preservar el estuco visible y en buen estado, hemos invertido muchísimo tiempo y muchísima energía y muchísimos materiales, y en el 2015 tuvimos un problema
muy fuerte. 2012 tuvimos un problema muy fuerte, hicimos recubrimientos para proteger los originales y eso más o menos abatió el problema de captación de sales en superficie, entonces se cayeron los recubrimientos, que era la intención, pero ya va haciendo una valoración. Yo sí creo que debimos haberla reenterrado desde hace muchos más años, con la idea de ahorrarnos tiempo, dinero, y es un área que además no es visible a los visitantes, nadie pasa por ahí, nadie la puede ver, es restringido el área, es muy difícil de acceso. Entonces, en 2015 decidimos reenterrarla, ¿no? Cosa que la verdad yo creo que debimos haberla hecho mucho tiempo antes, ¿no? Y hubiéramos podido preservar mucho más material original, ¿no? Pero bueno, son experiencias, o sea, con la intención de mantener visible y de mantener el dato, o el acceso al dato, pues intervenimos por muchos años, mientras que el sistema de reenterramiento hubiera podido ser muy eficiente y a lo mejor hacer una réplica también, pues hubiera permitido mayor conservación, ¿no? Los daños han sido muy graves y bueno, el reenterramiento fue muy complicado porque es un área muy difícil de poco acceso y de mucha altura, entonces bueno, pues fue complicado. Otra área que también debimos haber reenterrado mucho tiempo antes fue una banqueta en el cuarto 41 que tiene unos problemas en las terrazas superiores que han sido imposibles de eliminar en términos de consolidación y de mejora de las filtraciones. Entonces bueno, este año 2016 decidí reenterrarla también sin una réplica, ¿no? Porque la intención es regresar el año que entra y verificar el estado en el que está, pero evidentemente las condiciones de la arquitectura no nos favorecen nada y que durante muchos años hemos tratado de minimizar o de por lo menos mantener en el mismo nivel el deterioro, que en muchas áreas no ha sido posible y sigue aumentando, como es esta. Y bueno, ya el año pasado pues tomé la decisión de hacerla, mientras que en otros elementos que son menos visibles y tampoco transitables, decidimos eso hace muchos más años y por ejemplo en este relieve de estuco que está en una subestructura, pudimos verificar ya 2 veces después de 5 años que está en perfecto buen estado, ¿no? Con eso no quiero decir que está estable en las condiciones en las que está reenterrado, es decir, con alta humedad, ¿no? Y con presencia de sales, pero está estable, o sea, no hay procesos de cristalización, no hay procesos de secado y el color y el relieve están en buen estado. Otras son estos elementos en banquetas que también se enterraron desde hace ya muchísimos años y que a lo largo de los últimos de la última década hemos inspeccionado 2 veces y están también en buen estado, el color está estable y bueno, a lo que iba con todo mostrarles todo esto es que hay decisiones que quizás es mejor tomarlas más temprano que tarde, ¿no? A pesar de la presión que puede existir por el área de arqueología de mantenerlas expuestas como acceso al dato inmediato, ¿no? El reenterramiento evidentemente es una limitación en términos de acceso, pero es una gran herramienta en términos de almacenamiento, ¿no? De almacenamiento estable. De hecho, se ha considerado como una herramienta de mejor almacenamiento que museos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo menos en 2 casos, en la Acrópolis, creo que debimos haber hecho esos reenterramientos mucho tiempo antes, en vez de tratar de preservar mediante la intervención directa, continua, año con año, que a la larga, bueno, representa más recursos, representa más inversión y que, sin lugar a dudas, la pérdida siempre será mayor que lo que hubiéramos ganado reenterrándolo, ¿no? Claro que esto ha costado mucho tiempo para el área de arqueología entender y ahora creo que están mucho más conscientes de que reenterrar desde el principio puede ser mucho mejor decisión que esperar a que haya algún cambio muy drástico que implique tomar esa decisión, ¿no? Que es lo que ha pasado en Ekbalam, pero bueno, nada más quería mostrarles en este sentido lo que ha pasado en Ekbalam y como una especie de reflexión que bueno, quizá pueda servir para otros casos en el que sí hay que insistir en que mejor reenterramos antes de ver qué es lo que va a pasar a futuro, ¿no? Y bueno, tenemos los datos, tenemos un buen registro, hemos recuperado formas volumétricas al 100 con la idea de preservar justamente los datos que recuperamos desde que empezamos el proyecto, o sea,
la pérdida pues no es grave, pero sí creo que la decisión de realizar estos sistemas sí debe basarse en la predicción de que no tenemos control de lo que va a pasar en muchos de los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Bueno, pues nada más era eso, muchas gracias. Muchas gracias a Alejandra por esta exposición que no deja de hacer, obviamente, evidencia de temas fundamentales de tomas de decisión que tienen que ver no solo con la conservación, sino con acciones de conciencia, incluso diría yo, sobre la conservación del patrimonio. Y seguimos adelante con la segunda ponencia, en la cual están presentes Adriana Castillo Vejero y Ana Karen Morales Ortiz, con la presentación de Nadie cuida lo que no conoce, acciones de conservación para revertir el impacto antrópico en Nuevo León. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos nuevamente. Los sitios presentan alteraciones y deterioros que podemos clasificar de acuerdo al tipo de agente causante en abióticos y bióticos. El ser humano como un agente de alteración se clasifica en este segundo grupo, causando afectaciones negativas como son la producción de pintas, el saqueo y el uso inadecuado de los espacios. Este tipo de comportamiento se puede atribuir a la falta de conocimiento y de conciencia social sobre la importancia de estos sitios en términos de patrimonio cultural. Si a esto además se suma la falta de protección física de los sitios, la ausencia de cédulas informativas y de planes de conservación, así como la desvinculación en los diferentes sectores involucrados en participar activamente en su conservación, entonces encontramos sitios con una alta vulnerabilidad. El Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre se ha enfocado en frenar y revertir este tipo de deterioros, realizando actividades de intervención directa, así como actividades paralelas de difusión y concientización, con la finalidad de reorientar las formas de acercamiento del público hacia el patrimonio rupestre. A continuación, Adriana y yo les presentaremos 2 casos de sitios atendidos por el programa en el estado de Nuevo León, que han tenido este tipo de afectaciones, y explicaremos las acciones encaminadas a resolver las problemáticas respectivas. El caso de estudio número 1 es el sitio arqueológico La Ciénega, que se ubica aproximadamente a 62 kilómetros al sur de la ciudad de Monterrey y se encuentra dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el cual fue decretado como tal en 1939. La población más cercana al sitio es la población de Ciénega de González. Al ser un parque nacional se promueven actividades de turismo recreativo y turismo deportivo, las cuales además está bien decir que es el medio de subsistencia de las comunidades que se encuentran dentro de la poligonal del parque. Las actividades que se realizan son senderismo, campismo, ciclismo de montaña, visitas en automóvil y escalada deportiva en roca. Las primeras referencias arqueológicas del sitio datan de la década de los 60. En 1988, ya posteriormente, se generó la cédula oficial de identificación y catalogación como un bien arqueológico inmueble quedando registrado. Ya en el año 2015, la arqueóloga Araceli Rivera, investigadora del Centro INAH Nuevo León, realizó una visita de verificación de daños al sitio, encontrando que el frente rocoso en donde están plasmadas las pinturas era utilizado como un muro de escalada, en donde se habían implementado ya 6 rutas, por lo tanto el muro presentaba una gran cantidad de pernos y plaquetas que se utilizaban para esta actividad. Por otra parte, al ser una zona con una protección sin cercado, ni delimitación, ni presencia de guardias o custodios, el muro había sido fuertemente vandalizado y se observaba una gran cantidad de pintas de diferentes tamaños elaborados con diferentes tipos de pintura, así como otros también elaborados por técnicas de percusión y de incisión. Estas pintas corresponden a una temporalidad que va de mediados del siglo XX hasta la fecha. Es así que la arqueóloga Araceli Rivera solicita al programa que se acuda al sitio y se haga un diagnóstico, así como una propuesta de conservación. Es importante mencionar que el sitio rupestre no está
Si pudieras cambiar el micrófono, que se lo apagas y no está reconocido como... Ya se me fue. Es importante mencionar que el sitio no está plenamente reconocido como patrimonio cultural dentro del plan de manejo del Parque Nacional, por lo que esto da una visión parcial y no integral del patrimonio arqueológico al que se le debería de estar dando protección. Ello también impacta de cierta forma en la falta de apropiación del patrimonio rupestre por parte de los visitantes. En la parte derecha, bueno, verán un poco de las características del frente rocoso, el cual está conformado por piedra caliza, el cual está dividido en 5 paneles, en donde podemos observar más de 40 motivos pictóricos que tienen un tipo de morfología abstracta, por lo que podemos encontrar grecas horizontales, triángulos, rombos con orientación vertical, círculos concéntricos, líneas verticales en zigzag, y las técnicas de aplicación empleadas corresponden a delineado y a técnica de tinta plana. A raíz del diagnóstico elaborado por el programa se identificaron los siguientes deterioros: pérdida del soporte pétreo provocado por los impactos procedentes de la escalada deportiva, pérdida y abrasión importante de la capa pictórica generada por el paso constante de los escaladores sobre y cerca de las pinturas, así como, ya lo había mencionado, las pintas y los grafitis también realizados por incisión o percusión. La siguiente. Con el diagnóstico, la generación de un proyecto de conservación y la gestión del seguro correspondiente, se inició la primera fase de trabajos en agosto-septiembre del 2016. El proyecto de conservación se dividió en 2 partes, la primera a corto plazo o con acciones emergentes, y la segunda a mediano y largo plazo, que esperamos se puedan realizar en un futuro no muy lejano. La primera fase se enfocó en revertir deterioros significativos causados por el agente antrópico, es decir, consistió en la eliminación de pintas, priorizando la remoción de las afectaciones que resultaban de mayor impacto visual y las que afectaban a una gran cantidad de motivos rupestres, así como asegurar la remoción de los elementos metálicos utilizados en el trazado y armado de las rutas de escalada. La que sigue. Las actividades de intervención directa realizadas fueron una limpieza superficial mixta para remover las materias ajenas al soporte pétreo, principalmente las pintas elaboradas con pintura en aerosol, de aceite y de naturaleza vinílica. Para ello se combinó el empleo de disolventes, realizando con anterioridad pruebas de solubilidad, y así con el uso también de medios mecánicos para la remoción. También se realizó unión de fragmentos y en algunos casos fue necesario realizar una reintegración cromática en las zonas ya liberadas que tenían o que presentaban una diferencia de tonalidad con el resto del soporte. También se realizaron algunas actividades de resanes en algunas zonas específicas. En cuanto a los elementos metálicos de las rutas de escalada, fueron removidos por escaladores, liberando la zona en donde se encontraban los motivos rupestres y también en la parte superior. Con estas actividades se cumplieron los objetivos de la primera fase de trabajos. Sin embargo, queda claro que es importante darle continuidad y sobre todo impulsar otras actividades que permitan asegurar la conservación del sitio y eviten la reincidencia de las actividades como la escalada deportiva y las pintas. Finalmente, el Parque Nacional y el sitio con patrimonio rupestre La Ciénega son un excelente ejemplo de la riqueza de patrimonio natural y cultural interrelacionados, por lo que planear su conservación implica que sea desde una perspectiva integral, en donde la sociedad pueda ser un agente de deterioro. En vez de que la sociedad sea un agente de deterioro, se convierta más bien en un decidido agente de conservación. Bueno, en el caso de Boca de Potrerillo, esta zona se localiza en el municipio de Mina, en Nuevo León. Es una de las zonas más relevantes en el estado porque contempla el mayor conjunto de patrimonio rupestre hasta ahora estudiado y registrado, además de que está abierta a la visita pública desde hace más de 20 años. Se caracteriza justamente por tener la mayor concentración de petrograbados que se conocen en el país, abarcando aproximadamente 6 kilómetros cuadrados. Además de que también tiene pintura rupestre y diversos materiales arqueológicos. Boca de Potrerillos es uno de los pocos sitios arqueológicos que cuenta con la declaratoria presidencial como zona de monumentos arqueológicos, además de que también está protegido por la Ley Federal sobre Monumentos. En el 2015, el arqueólogo Moisés Valadez, que es investigador del Centro de INAH de Nuevo León, solicita el programa que se lleve a cabo
un diagnóstico general para evaluar el estado de conservación de los petrograbados y de las pinturas, ya que como es una zona que ha sido estudiada por varios años, no cuenta con un plan de conservación para los petrograbados, para su permanencia. Y bueno, la carencia de estos planes y programas de conservación, pues evidentemente van a derivar en afectaciones hacia la zona, principalmente por acciones humanas. Como se puede observar, una de las primeras afectaciones que se vio en la zona cuando se fue a diagnosticar fue la implementación de la infraestructura y la adecuación para el recorrido que se hace a los visitantes, es decir, la cerca perimetral que fueron colocando, hubo una que la fueron colocando encima de algunos de los petrograbados, y en el caso del piso colocaron alrededor de otro petrograbado, quedando totalmente conglomerado. También a esto se junta que también hay una limitación de la protección, ya que esta cerca perimetral no abarca toda la poligonal del sitio, es solamente parcial. Y bueno, también la limitación de los recursos que tiene la zona también delimita mucho, porque la vigilancia es totalmente mínima, ya que se cuenta solamente con 2 custodios que son por base de Lina, y 2 veladores que son del ayuntamiento, pero este es un territorio tan extenso que la vigilancia es muy poca. Y bueno, también algo que se notó es que no hay, para el recorrido de los visitantes, no hay un guía ni un personal de apoyo que vaya con ellos, y pues recordando que no es una zona que tiene la cerca perimetral total, pues es fácil los accesos para entrar a la zona arqueológica, lo cual a lo largo de estos años que ha estado abierta, pues ha habido afectaciones por vandalismo. Y en esto se puede ver pues grafitis que fueron realizados por medio de incisiones, inclusive siguen la técnica de percusión de los petrograbados. Y dado a esto, pues el programa elabora un plan de conservación con diferentes niveles de atención, tanto a corto como a mediano y a largo plazo, en donde aborda 3 aspectos principales, que es la conservación de la zona, la conservación de los elementos rupestres y la mejora en el manejo del sitio. Y bueno, es así que en el 2016 empieza la primera fase de conservación y restauración directa en la zona, sobre todo en aquellas rocas que están en el recorrido de los visitantes. Y bueno, como se verá aquí en las imágenes, pues abarca todas las diferentes actividades de acción que lleva el programa, que es el deshierve, es la limpieza, el registro detallado de estos elementos. Y bueno, como consideraciones finales, pues estos 2 casos presentados son solo un pequeño ejemplo de las alteraciones que actualmente aquejan a muchos sitios rupestres a nivel nacional. La problemática es compleja porque son zonas o sitios que abarcan grandes extensiones de terreno, donde no se cuenta con una vigilancia. La delimitación física también está un poco restringida, o bien incurren al mal uso del sitio, no es el adecuado, dejando por un lado la conservación de sus elementos rupestres que cuentan. Y bueno, es por eso que el Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre pues parte del principio de la conservación, parte del principio de que la conservación debe ser una tarea donde se sumen esfuerzos, donde se sumen las voluntades y las acciones, pues tanto de los diversos especialistas como de las instancias y de la misma sociedad, porque al final de cuentas es el compromiso que debemos hacer hacia ellos para que ellos se acerquen, entiendan y conozcan su patrimonio, que al final de cuentas lo viven y lo usan, y que en base a ese conocimiento que ellos puedan adquirir, pues puedan también decidir adecuadamente a la conservación de su patrimonio rupestre. Eso es todo, gracias.
Y pues aprovechamos para agradecer a Sandra Cruz y bueno, a todas las personas que participaron en estos proyectos. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho a Adriana Castillo Vejero y a Ana Karen Morales por la presentación de estos dos casos que son parte del programa de gráfico rupestre y que nos ponen otra vez en evidencia la vastedad y diversidad que tenemos. A continuación continuamos con Marisola Aguirre, Fernando Uriostegui y Dulce María Grimaldi, quienes nos van a exponer sobre los murales de los bebedores, protección temporal o reenterramiento. Es el nombre de la presentación que tienen hoy aquí. Hola, bueno, solamente en lo que Marisol va parándose. Nuevamente, yo solo presento propiamente a Marisol. Ella es restauradora y por varios años ha encabezado el equipo, sobre todo en la parte de estar en campo. Es una persona que ustedes casi no conocen porque pocas veces viene a la coordinación. Sin embargo, quiero hoy presentárselas. Y justamente de lo que ella va a platicar es acerca de el proyecto del mural de los bebedores. Creo que ya muchas veces hemos expuesto, entonces ya no es necesario platicarles más acerca de los antecedentes de ello. Sin embargo, solamente comentarles, a partir de 2009 se inició el trabajo sobre, ya específicamente la intervención sobre los bebedores, es decir, hace 8 años que empezamos a trabajar, y sin embargo la falta de un mantenimiento integral y de una conservación integral sobre el entorno de los bebedores ha generado que, a pesar de los esfuerzos realizados, pues el problema de alteración no solamente continúe activo, sino que avance a un grado alarmante. Es en este sentido que durante los últimos 2 años, es decir, 2015 y 2016, se han protegido algunas secciones del mural que no se encuentran estables, otras sí lo están, pero hay unas que no están estables, y lo que inició propiamente como una protección temporal, que nosotros así la consideramos, en el 2015, se ha ido extendiendo hacia un reenterramiento, en el cual el día de hoy justamente lo que queremos es enfatizar esta discusión respecto a si se trata de una protección temporal o si ya estamos más bien considerando un proceso de reenterramiento permanente. Buenas tardes. Bueno, yo voy a empezar con un poquito de antecedentes. La pintura mural de los bebedores es la única representación prehispánica donde se asocia la ingesta de pulque y que sugiere una ceremonia que vincula a los dioses con los hombres a través de la bebida. Esta representación todavía se vincula con tradiciones que en la actualidad siguen vigentes. Bueno, los bebedores se ubican en lo que es el edificio 3, que se encuentra en el patio de los altares al sur de la Gran Pirámide. Este edificio se compone de varias etapas constructivas y la más antigua es la del mural de los bebedores. Por ser la primera etapa constructiva, se encuentra a varios metros bajo el nivel del piso exterior y demás estructuras del edificio. A pesar de que desde su descubrimiento se consideró exhibir las pinturas, las condiciones dentro de los túneles nunca han sido las adecuadas y hasta la fecha se encuentra cerrado al público. En cuanto al entorno social y político en Cholula, se han presentado conflictos desde hace 3 años debido a que hay una fuerte inversión económica por parte del gobierno del estado de Puebla para construir un paseo recreativo y turístico. El descontento de la gente ha sido mucho por el cambio en su entorno, costumbres y tradiciones. En sí, ahora vamos a ver por qué se decidió enterrar. Como mencionaba Dulce, en el 2015 se manejó como una protección temporal con el objetivo de proteger 2 sectores del mural durante trabajos de prospección para implementar medidas de estabilización estructural del edificio y por riesgo de colapsos. Las causas fueron un estado de conservación malo, donde había hongos, sales, escamación y pulverulencia, agentes de alteración fuera de control y colapsos de material de rellenos dentro de los túneles. En cambio, en el 2016
se implementó lo que es el reenterramiento a largo plazo con el objetivo de extender la protección a un sector mayor. Las causas siguieron siendo las mismas, sin embargo, en esta ocasión presentamos otras 3, que es la falta de coordinación entre instancias del INAH, porque el proyecto no fue acordado ni aceptado, la falta de recursos para intervención integral y mantenimiento, y una presión social y política por el uso turístico del entorno. El diseño técnico del reenterramiento a largo plazo incluyó 3 etapas. El primero fue la evaluación del sistema de protección temporal del 2015, donde se evaluó los asentamientos de los rellenos, el comportamiento de los materiales y el estado de conservación de la capa pictórica, así como el tipo de sellado del sistema de protección. En segundo lugar, se realizaron ciertas acciones previas, como fue el registro detallado de fotografías, el estado de conservación, la selección de sectores con base al diagnóstico del estado de conservación, el registro de las condiciones ambientales y la estabilización mediante tratamiento directo, como fue la fijado de capa pictórica, control de hongos y una limpieza superficial. Por último, el tercero fue implementar el sistema de protección, que primero se hizo la eliminación de recubrimientos de cemento de piso y paredes en el entorno inmediato del mural. En segundo lugar, se hicieron varias pruebas de sedimentación y de cohesión para la caracterización de los materiales que se iban a utilizar. Se hizo una propuesta estructural y por último se aplicó el sistema. ¿Cuáles eran las consideraciones que tomamos en cuenta? Pues fue que fuera un sistema con material compatible, que estos materiales y el sistema fueran similares a los rellenos prehispánicos, que permitieran el paso de humedad y sales hacia los rellenos, conservar condiciones de humedad similares a los actuales, que no hubiera proliferación de agentes biológicos, amortiguar el impacto de mayores desplomes, que se hiciera un monitoreo que fuera removible y lo posible de bajo costo. Entonces, aquí vamos a ver las diferencias entre lo que fue el sistema de protección temporal y después lo que fue el reenterramiento. Estas son nuestras capas que utilizamos. En primer lugar fue un tul, después viene el relleno fino, después una capa con geotextil, en sí el relleno grueso, que fue de varios tipos de materiales, todo contenido por un muro de ladrillo crudo. Posteriormente se fue un sellado con lodo y la estructura dependió del espacio que se iba a reenterrar, ya fuera por un talud o por medio de arcos. En cambio, en el 2016 podemos ver que ya no se utilizó el tul, el relleno fino se utilizó uno más grueso, el geotextil siguió utilizándose, el relleno grueso se eliminaron materiales que no fueran permeables y el muro de ladrillo continuó siendo el mismo. Para el sellado, en cambio, se utilizó una mezcla de arena y tierra y la estructura se basó en un muro de contención por secciones con arcos rebajados para evitar que salieran grietas o que en caso de sismos se destruyera completamente. Entonces, para realizar la estrategia de monitoreo del reenterramiento se hizo mediante tubos y ventanas. Los tubos son áreas muy pequeñas de aproximadamente 10 centímetros que permiten una inspección en cualquier momento, sin embargo no nos dan una referencia amplia con respecto al estado de la pintura. En cambio, las ventanas son mayores, de aproximadamente 100 por 50 centímetros. Estas son removibles, sin embargo es necesario programar su inspección con tiempo de anticipación y contar con todos los materiales y herramientas necesarias para hacer el diagnóstico de la pintura y volver a colocar el sistema de la ventana de monitoreo. Los factores que se van a monitorear en este caso sería estabilidad estructural, cómo se comportan los rellenos, si hay proliferación de vegetación, cuáles son los flujos y contenidos de humedad al interior, cuál es la presencia de sales entre la superficie y los diferentes materiales,
y si hay presencia de animales o proliferación de microorganismos. Bueno, en este caso ya el mural, como dice, ya no se va a volver a ver, entonces las estrategias que se quieren utilizar para mitigar el impacto del reenterramiento serían a base de armados fotográficos, fotogrametría, renderizaciones y algunos trabajos en 3D. Bueno, estas propuestas pueden complementarse con otras de mayor envergadura, pero necesitan llegar a los espacios de difusión adecuados y articularse con otras instancias del INAH para ser efectivos. Los archivos que se queden aquí en la coordinación pues no servirán de mucho si no se les da difusión. Bueno, nosotros a manera de conclusión pensamos que la protección temporal que se diseñó en el 2015 se ha convertido en una propuesta de reenterramiento a largo plazo en el 2016, ya que no se cuenta con las condiciones ni con los recursos suficientes en este momento para asegurar una intervención integral. Es decir, se necesitaría conjuntar unas condiciones que actualmente no existen para poder revertir esta medida, ¿no? Y en ese sentido también consideramos que el reenterramiento de los bebedores es una oportunidad para destacar los valores que hay en este patrimonio, que es un patrimonio que ha quedado, si bien no está olvidado, sí es un patrimonio que está como rezagado de la vida actual de la comunidad en Cholula, y por ello es importante hacer de conocimiento que está teniendo lugar este reenterramiento tanto para la sociedad como para los políticos, como para las diferentes instancias del instituto, y de tal manera que se genere una conciencia respecto a su conservación con esta o con otras medidas. Efectivamente hay una serie de elementos gráficos y de investigación que se han ido reuniendo y que permiten que el mural pueda ser conocido a través de otras herramientas y de esta manera poder difundir también sus valores, y no necesariamente insistir en la necesidad de mantenerlo expuesto. En el 2017 se reenterrará en un último sector que se encuentra en riesgo por el momento, no sabemos si después se extiendan las condiciones y tengan que reenterrarse otros, pero nos queda muy claro que, y a diferencia de cómo se concibe en otros ámbitos, este reenterramiento es solo el inicio de un largo periodo de monitoreo y seguimiento que deberemos de diseñar y ejecutar, y que seguramente, a diferencia de lo que se piensa, va a requerir de un amplio presupuesto para ello. Muchas gracias. Muchas gracias a Dulce María Grimaldi y a Marisol Aguirre por esta exposición de una también lamentable situación que ha llevado a esto, pero en que la toma de decisiones de repente tiene que ser en secuencia de lo que en un momento exponía Alejandra, algo que se tiene que tomar antes de llevar a otros puntos el deterioro de nuestro patrimonio. A continuación, Yareli Jaidar y Mariana Díaz de León nos expondrán la metodología y criterios aplicados en el proyecto de conservación de los bienes inmuebles por destino de la zona arqueológica de Tula. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, venimos a contarles más o menos cuáles han sido las líneas de acción en la zona arqueológica de Tula, son tres principalmente. Una es la acción directa sobre los elementos decorativos, que lo que es una realidad es que están en un estado de conservación muy deplorable, la mayoría de ellos. La otra línea de acción ha sido todas las acciones enfocadas en cuanto a la conservación preventiva de los mismos elementos presentes en el sitio. Nos referimos a los que están dentro de la zona abierta al público. Y la tercera línea de acción, que no toca en esta mesa, sino se hablará el lunes, en la parte de ellos, todas las líneas de investigación que se han llevado a cabo en la zona arqueológica. Cabe mencionar que este proyecto es un proyecto interdisciplinario, en realidad, o sea, se ha enfocado todo a la conservación, pero la participación, bueno, la gente que ha participado más bien en este proyecto es mucha.
Bueno, aquí nada más mencionar que la zona arqueológica está en el municipio de Tula, en el estado de Hidalgo, y aquí vemos un mapita en donde se ven los edificios que se encuentran abiertos al público dentro de la zona. Este es un plano en el que se indican los elementos que están contemplados dentro del proyecto para trabajarlo, bueno, que se han trabajado o que se propone trabajar a futuro, en los que se indica, bueno, aquí nada más quiero mencionar que todos los elementos son relieves tallados en piedra, pero algunos de ellos se encuentran con policromados y otros de ellos simplemente tienen un recubrimiento. Aquí vemos, también hay banquetas y hay altares. Los elementos que se han trabajado hasta este momento se encuentran localizados en este espacio que es el Palacio Quemado. Aquí es la banqueta sur, sin embargo también hay otras 2 banquetas que se planea, bueno, a futuro, y dentro del edificio B, en el vestíbulo sur, es la banqueta de los caciques que se encuentra localizada aquí, pero que también dentro del edificio B está el Coatepantli, y la banqueta norte y este, que se llama Jaguares por lo que representa, y un pequeño altar que se encuentra en el Palacio Este. Bueno, una de las principales problemáticas que presentan estos elementos es debido a la ubicación en donde están y a su contexto, ya que están localizados en la zona urbana, está muy cercana a la zona arqueológica. Esta es una foto desde la zona en donde se puede ver como súper cerca refineras, una termoeléctrica, cementeras, hay mucha industria y todo esto afecta directamente a los elementos. Otro de la problemática que presentan son algunas de las intervenciones anteriores que han sufrido y el abandono que presenta la zona arqueológica. Bueno, como se mencionó anteriormente, se han trabajado dos elementos. Solamente la primera es la banqueta de los caciques y la que sigue es la del Palacio Quemado. Se decidió comenzar por este elemento por el estado de conservación que presentaba y también porque, bueno, las dimensiones permitían como que pensamos que se pensó que fue un buen inicio para tomarlo como un proyecto piloto, algo así. Entonces aquí vemos, esta es la banqueta de los caciques, que está formado por 30 elementos, que son 9 lápidas, una pequeña reposición que ya no tiene ningún elemento, y 21 cornisas. Y esta es la banqueta sur del Palacio Quemado, que solamente consta de 3 elementos, que son 2 lápidas. Una de ellas se encuentra, perdida casi en su totalidad, y una cornisa. Este es uno de los lados de la cornisa. Aquí vemos algunos de los deterioros que en general, son, en mayor o en menor medida, pero presentan los mismos deterioros todos los elementos. El principal deterioro que se observa es la disgregación del soporte, que también llega a afectar en pérdidas de relieve y en pérdida de policromía. También, tiene sales, en algunos casos tiene, de intervenciones anteriores tiene polímero en superficie y algunas de las cornisas presentan rezanes de cemento. Bueno, entonces, ya hablando como de la intervención directa, se partió de la premisa que en intervenciones anteriores las banquetas fueron desprendidas para su intervención y se decidió retomar, volver a hacer esto para llevar una intervención simultánea en la que se pudieran trabajar cada uno de los elementos que conforman la banqueta aquí en la coordinación y al mismo tiempo se trabajara la rehabilitación del espacio, que también, el espacio en donde estaban era como un factor muy grande por el que presentaban los deterioros los elementos. Entonces se iban a hacer los 2 trabajos a la par, mientras se rehabilitaba todo el espacio, se trabajaron las banquetas acá en la coordinación. Y aquí dentro de los tratamientos de intervención, que fue, en el foro del año pasado se habló como más puntual sobre los tratamientos, aquí solamente hacemos como
un resumen de los tratamientos que se llevaron a cabo, pues se realizó una limpieza superficial de todos los elementos y como el principal, o sea, se puntualizó mucho en la consolidación debido a que el principal deterioro que presenta es la disgregación tanto del soporte como del pigmento. Entonces, bueno, primero se hizo una limpieza superficial del polímero que presentaba en superficie del reverso y después se realizó una preconsolidación sobre los elementos del relieve para poder llevar a cabo una limpieza que se realizó de forma mecánica en todos los elementos. Bueno, también se quitaron los rezanes de cemento que tenía y se sustituyeron por unos nuevos con materiales más afines al material original. Aquí, bueno, regreso un poco a lo de la consolidación porque es importante mencionar que a la par de los tratamientos se llevó a cabo una investigación en conjunto con el laboratorio Códice con el uso del consolidante. Aquí, bueno, se utilizó un tipo de consolidante en la banqueta de los Caciques, pero a la hora de quererlo aplicar en la banqueta de Palacio Quemado, gracias a pruebas que se hicieron, nos dimos cuenta de que no era posible utilizarlo, por lo que se hicieron pruebas con el mismo consolidante pero sintetizado de forma distinta para que nosotros necesitábamos que secara más rápido. Entonces se cambiaron las concentraciones, se hicieron pruebas, se vio que sí funcionaba y se utilizó este nuevo consolidante. Bueno, ya también de forma puntual, algunas de las lápidas, específicamente dos, una en Palacio Quemado y una en Caciques, estaban fragmentadas, por lo que se decidió utilizar epóxicas porque ya se habían utilizado en intervenciones anteriores y parecía que habían funcionado bien para realizar la unión de fragmentos y para evitarla, o sea, para como fortalecer el soporte se decidió colocarla sobre bastidores de aluminio para que toda la manipulación se hiciera directamente sobre el bastidor y no sobre la piedra y así pues se fortalecer un poco el soporte. Esto se realizó en las lápidas, el bastidor se colocó sobre las lápidas que fue necesaria adherir y sobre una que es esta que vemos aquí porque estaba muy inestable. Entonces se decidió también colocar sobre un bastidor de aluminio. Esta es la lápida 2 de Palacio Quemado, que es la que les comentaba que, bueno, como pueden ver en la imagen, presenta grandes pérdidas y en realidad es muy poquito lo que se conserva de relieve original, por lo que se decidió realizar una réplica. Aquí se tomó, bueno, aquí nada más una foto se decidió como estabilizar lo poco que quedaba y tomando como referencia fotografías y unos gráficos que se realizaron a la hora en el momento de su descubrimiento, se decidió realizar la réplica. Aquí vemos algunas fotos del proceso de la réplica con un modelado y bueno, aquí está el resultado en el que se planea colocar delante de la lápida original, o sea, se planea que en situ estén las dos, pero la réplica adelante para que tenga continuidad, bueno, pues se puede entender bien y se tenga como alguna referencia. Bueno, de manera general, la problemática de cubiertas en la zona arqueológica es muy fuerte. Estas cubiertas se hicieron hace muchos años, sí, y la mayoría de ellas presenta filtraciones, tienen grietas, todos los elementos presentan insolación y una acumulación del agua que incide directamente sobre los elementos decorativos. Por ejemplo, aquí en algunos casos se puede observar la inclinación va hacia los relieves, que era en el caso de Caciques. En el caso de Palacio Quemado pusieron un borde para evitar la entrada del agua, pero como siempre entra el agua se forma como un tipo de alberquita al interior. Entonces, bueno, finalmente la única que se ha podido trabajar hasta la fecha ha sido Caciques, que se trató, junto con el área de arquitectura, se diseñó una cubierta que mantuviera la lectura general que se tiene en el sitio. Fue de madera tratada, antipulir incendios, etc. Se puso un impermeabilizante y una teja canalada para protecciones de UV que controlan la temperatura. Se quitaron los pisos de cemento, se cambiaron las inclinaciones
y con el fin de canalizar el agua. Los trabajos que se hicieron en general han sido con el fin de desviar el agua, evitar se extendieran las cubiertas y sellaron filtraciones. Pero bueno, estamos un poco cortas de tiempo, entonces si quieres. Este es ¿cómo se llama? El antes y el después de las cubiertas, de la cubierta de Caciques. Aquí se puede ver el estado de conservación de la madera, el techo era de asbesto, que lo cual no es muy saludable tanto para el visitante como para la gente que frecuenta ahí. Se decidió ampliar y esto fue la lectura final. Se trabajaron también los interiores del espacio, reponiendo, se tenía la documentación de que había aplanados de tierra. Entonces esto fue uno preliminar en lo que se estaba montando la banqueta. Una vez restaurada la banqueta se decidió montar in situ, dejando un espacio para que no estuviera en contacto con el contexto y toda la humedad que proviene de los edificios y de la estructura B. Se utilizó una fibra de vidrio de alta resistencia que se usa para aviones y únicamente se apoyaron los elementos decorativos sobre estas. Se tomaron las medidas y quedó exactamente igual como estaba colocada cuando nosotros llegamos al sitio. Después, encima de la rejilla se rellenó con gravilla y encima se puso un entortado de cal, también con las inclinaciones con el fin de canalizar el agua si en algún momento llegara a haber humedad en el interior, ¿no? Esta es una vista general de cómo después del montaje de la cubierta. Aquí todavía falta reponer las juntas, que todo se hizo con sílica coloidal y toba molida. Y en algunas zonas se decidió poner malla sombra porque una de las problemáticas en Tula es la incidencia de vientos con la lluvia. Entonces, además de que llega y por más que se extendió la cubierta, por la ubicación y orientación de la banqueta se insola constantemente. Entonces fue una de las soluciones que veamos que tanto lo respetan el público, pero ya está todo grafiteado otra vez. Pero bueno. Y lo que les decía de la tercera línea de investigación que ha sido fundamental en el proyecto, es una parte de registro, tanto gráfico como fotográfico. El área de arquitectura aquí para el escáner de 3D para el montaje de la banqueta fue fundamental. Se escaneó la banqueta de los Caciques y la fachada este y norte del edificio B. Se hizo también fotografía de los otros elementos decorativos y bueno, el lunes se verá la exposición de toda la parte de caracterización de materiales y tanto constitutivos como de intervención que se han tenido en el sitio. Y finalmente con el área de biología hay una problemática en el sitio de falta de mantenimiento. Entonces hay muchas propuestas que ahorita justo no son cosas que nos competen como área, como coordinación, pero justo en este momento se están haciendo vínculos con Centro SINA, tanto Hidalgo como con el área de arqueología, con el área de arquitectura y el área de biología. Incluso hay un proyecto de la UNAM que está por probablemente participar en el proyecto para hacer barreras antiincendio, porque el año pasado hubo un incendio muy fuerte en el sitio, hay pastizales enormes. Entonces las propuestas del área de biología a cargo de Pablo Torres son muy buenas en cuanto a reverdecer el sitio, reducir el mantenimiento, con acciones muy sencillas y de mantenimiento continuo, ¿no? Y finalmente nos han apoyado con toda la parte de arquitectura de tierra en cuanto a la consolidación de los materiales, con la investigación que está desarrollando también Pablo Torres, tanto para la manufactura de aplanados como para la consolidación de los mismos. Y bueno, como pueden ver, el grupo es amplio. O sea, agradecerles a todos, o sea, no solamente somos 2 personas, sino en estos últimos años, que ha sido del 2014 hasta la fecha, somos muchos los participantes de este proyecto. Gracias. Sí. Les agradecemos mucho a Yareli Haidar y Mariana Díaz de León por esta exposición de este proyecto. Seguimos y agradecemos la presencia de Mónica López Portillo, quien desde lejanas tierras nos trae esta exposición del proyecto de conservación de sitios arqueológicos en el norte de Quintana Roo, conservación emergente, temporada 2016, resultados. Mucho gusto. Hola. ¿Dónde está por ahí el apuntador? ¿Alguien sabe? Sí, por ahí está. Es eso. Ya. Gracias. Sí, qué bien. ¿Necesito micrófono?
Sí. Sí. Okay. Sí. Es la... la presentación. Conservación, proyecto. Esta conservación, esa. Sí, bueno, disculpen, ya. Bueno, yo tengo que estar parada, disculpen. Bueno, tenemos el proyecto que como antecedente, yo lo gestioné con coordinación desde el 2009, después de 15 años de trabajos en mi centro INA Quintana Roo, que es donde tengo mi adscripción. Y bueno, en 2010, a partir de ahí, se inició el proyecto. Ha cambiado de nombre, con este nombre, que es Conservación de Sitios Arqueológicos Norte Quintana Roo, Conservación Emergente. Ya cuenta desde hace 3 años. Bueno, en este caso, pues, se ha concentrado en 4 zonas arqueológicas: El Rey, El Meco, ¿sí?, Calica y Coba. Bueno, antes que nada, como antecedente contextual, digamos que este proyecto, pues, como sabemos, está en la costa oriental del norte de Quintana Roo. Es un ambiente tropical, costero, y pues esto implica que tenemos todas las causas extrínsecas propias de la región: altos índices de humedad, alta salinidad, son alta de cloruros, la flora, la fauna es abundante, los vientos alisios golpean fuerte, y, en fin, tenemos todo. Y además agregamos la temporada de huracanes, que tenemos una periodicidad de 3 a 5 huracanes anuales. Y bueno, además las zonas arqueológicas, en comento, pues son visitadas por el turismo, ¿sí?, están abiertas al público. Bueno, el objetivo inicial del proyecto es dar continuidad a los trabajos de conservación preventiva, emergente y directa a la pintura mural y elementos petros de estuco, tanto al interior como al exterior de las estructuras. Y bueno, ya comenté lo del contexto. El desarrollo del trabajo de continuidad se planeó en 3 etapas. Me ha ayudado muchísimo para poder cubrir, porque la naturaleza del proyecto es itinerante. Digamos que estos 4 sitios se recorren en un solo proyecto que dura 1 mes, con 2 restauradoras, más yo, que además de ser coordinadora soy una tercera restauradora porque hago los trabajos in situ, y 6 trabajadores, ¿sí? En la primera etapa es el seguimiento de actualización de los registros gráficos, fotográficos y mapeos. Aquí ya en el momento que le pase las transparencias, pues ya les iré explicando, pero bueno, es básicamente lo que los compañeros han expuesto. Y bueno, aquí los registros que nos han apoyado muchísimo en el trabajo han sido muy básicos, pero hemos tenido muy buenos resultados. Inclusive ahora que nos visitó Gaby Mora el año pasado con su aparatito mágico de infrarrojo, pues precisamente los resultados dieron que ha tenido un buen resultado, ¿no? Nuestros mapeos han funcionado, entonces nos dio mucho gusto porque ya la tecnología también nos puso palomita, ¿no? La segunda etapa es la continuidad de trabajos de conservación emergente, directa y conservación preventiva. En cuanto a conservación preventiva, eventualmente se los comentaré en cada transparencia, pero bueno, básicamente son los chapeos, las palapas, por ejemplo, todos los árboles circundantes. Siempre mencionamos que debe haber un círculo de aire para que evitar precisamente por la incidencia de huracanes y los vientos y demás, que estén golpeteando, y luego esta basura orgánica luego nos deteriore los pastos palaperos, ¿sí? O el guano, como le dicen en la región. Y bueno, el chapeo, tenemos una interacción muy directa con los custodios, que ha sido básico, eso también para todas las cuestiones de conservación preventiva, ya que como el proyecto tiene duración de 1 mes
y nosotros ya seguimos dando todos los diagnósticos y los monitoreos, pues ellos son nuestros, los que le continúan, digamos, con todo este mantenimiento. La conservación directa, pues básicamente, ahora sí que es muy puntual y muy directa, y es justo con todos estos años que hemos avanzado, pues realmente es una mínima intervención, y que es uno de, ahorita mencionamos los criterios. El análisis, y la tercera etapa es el análisis y el estudio del deterioro de los materiales constitutivos, la revisión de fuentes, que ha sido también muy enriquecedora, y bueno, pues la entrega final del informe, que pues ahí están todos los resultados. El resultado de la temporada fueron 4 sitios, ya los mencioné, 9 templos. En los 9 templos trabajamos 20 frentes distintos, 7 releves y 8 columnas de 2 conjuntos columnarios en el MECO. Las estrategias pues han sido básicamente el seguimiento de diagnósticos de condición, el mapeo de deterioro, intervenciones y registros, también el seguimiento de una metodología de mejora del conjunto, priorizando la atención al control, que eso ha sido básico para nosotros, de los efectos de deterioro y la preservación, logrando la estabilización de los materiales con la mínima intervención. La reversibilidad de los materiales, que son todos los criterios que usamos los restauradores, en los procesos de empleados que tengan estabilidad tanto química como estética a través de los años, ¿sí? O del tiempo. Amplio uso de la cal apagada y sus cargas, y que estos materiales sean compatibles con los materiales constitutivos. Siguiente. Ok. Este es un ejemplo de los trabajos que realizamos en el MECO. Esta es una cédula para datos generales, la tenemos todo el tiempo con nosotros. Registros, pues bueno, no quiero entrar en la parte de registros porque quiero puntualizar conservación directa y todos los trabajos que hacemos de conservación preventiva, pero sí, tenemos los dibujos, tenemos las plantas que eventualmente se los mostraré en las cédulas como ejemplo que he incluido. Y bueno, ahí están precisamente haciendo los mapeos. También, como dijo Yareli, la conservación preventiva tiene que estar de la mano pues, con la interdisciplina, como todos los proyectos que realizamos los restauradores, pero básicamente aquí es importantísimo, ¿no? Entonces aquí tenemos al arquitecto. Hemos tenido problemas muy graves con las cubiertas de protección, de 6 cubiertas que tenemos en los templos tratados. 2 están verdaderamente mal, ya inclusive he realizado los reportes y demás. Si se fijan, vean cómo está, ahí está el arquitecto en vertical y vean cómo está completamente inclinado el templo. Entonces, como él dice, las estructuras de protección, que son las palapas, van avisando, ¿no? Y bueno, en eso andamos. Y también todos los recubrimientos de sacrificio que realizamos, que ya también estuvimos escuchando en otros proyectos. Y bueno, a nosotros ya lo hemos realizado tanto en las columnas como en los relieves. En esta ocasión están las 4 columnas tratadas. Hemos detectado restos de color, azul y rojo. Entonces está bastante para el enriquecimiento de la información. Y bueno, sí protegemos los pisos originales. Como no tenemos todo el personal y el tiempo, pues le metemos una capa de sascá, ya previamente lavado, tamizado y demás, y posteriormente viene la capa de gravilla. Entonces por lo menos mitigamos el deterioro directo de este ambiente tropical. Siguiente. Ok, aquí tenemos el fotomosaico, que también hemos realizado a nuestras posibilidades, se han logrado. Y este mural, por ejemplo, de la estructura 8 del MECO, pues es en el 2004, pues ahora sí que yo me topé con él, era una gran jardinera tropical el templo, no estaba ni siquiera trabajado arqueológicamente, el arqueólogo todavía no sacaba las banquetas y todo lo demás. Y bueno, yo empecé a gestionar la palapa cuando me di cuenta que había pintura mural, inclusive las compañeras de la UNAM, con todos estos estudios maravillosos que hacen pintura, no tenían conocimiento que había. Y bueno, ahora yo estoy en mi estudio, y bueno, pues aquí hemos logrado preservar ese muro, ya se ven sus capas. Bueno, a lo mejor yo tengo más el ojo, ustedes dicen de qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, estamos en estudios que son es pintura del posclásico, estilo códice, con todas estas procesiones, ¿no? Que van. Entonces tenemos la capa inferior del inframundo, que es la capa oscura, y posteriormente vienen los demás personajes uno tras otro, que bueno, pues ahorita nada más tenemos pequeñas porciones, pero bueno, ahí vamos.
Siguiente. Ok, la pintura, este es un ejemplo de Calica, lo volvemos a lo mismo, los datos generales con nuestras cédulas, aquí estamos con los mapeos, igual los tratamientos, bueno, este es el P1 o Casa Azul. Hemos estado analizando la cantidad de capas, los grosores, bueno, ya llevamos varios años verificando, inclusive con los trabajos que hicieron en los años 90 por parte del ECRIM, y aquí el Quisim, que es otro templo que tenemos en el mismo sitio arqueológico. Ok, este es el fotomosaico del templo de la fachada sureste de la estructura P1 o Casa Azul. Siguiente. Ok, aquí son los mapeos que nuestras posibilidades hemos logrado hacer, pero bueno, por lo menos para nosotros cumple nuestros objetivos, que bueno, tenemos con las fotografías HDR, ¿sí? Tenemos estas imágenes y ideamos nuestra nomenclatura, las plantas todas las levantamos nosotros, y bueno, pues aquí justo con esta línea roja precisamente mostramos dónde está la ubicación del frente que estamos refiriendo. Y bueno, pues ahí quien levantó los datos, todo estas precisamente son de esta temporada. Y bueno, tanto de deterioros como de intervención. Entonces, nos ha sido muy puntual ver que si la oquedad sigue funcionando, justo ahí vamos, ¿no? Entonces, creo que por eso nos fue bien con el libro rojo, ¿no? Porque, ok, siguiente. Otro ejemplo, este es en Cobá, igual la cédula general, volvemos a lo mismo, seguimos los mismos procedimientos según las necesidades. Ahí están los trabajos, la pintura mural. Aquí en esta temporada sí logramos entrar al cuartel, que está selva adentro, porque ya queríamos hacer los registros, los fotomosaicos y demás, sí lo logramos, pese a toda la lluvia y todas las complicaciones. Siguiente. Ok, este es el fotomosaico de la fachada del grupo Pinturas, del templo superior. Siguiente. Y aquí el rey, este es el cuarto sitio, ahí tenemos su cédula general, aquí están los fotógrafos que bueno, ahí pues colaboraron con nosotros, y alguien que también colaboró, que fue alguien muy importante, que están con los fotomosaicos, la bióloga zootecnista ha sido básico. En el 2010 que Yareli me fue a visitar, precisamente es testigo, que decíamos inclusive de broma que era como Jurassic Park, ¿no? Porque los turistas les daban con los guías tortillas y demás para ver las iguanas, que les encantan y son protegidas por la ley, pero yo las he alucinado mucho últimamente, ¿verdad? Unos añitos, pero no, ya logramos guardar un equilibrio, fui a tener conversaciones con los guías de turistas, a su sindicato, diseñamos unas pequeñas, que son menos que de una tamaño carta, la mitad, tanto en inglés como en español, y hablando con los custodios para que no nos mataran a las culebras, ¿verdad? Porque pues estas hacen el control biológico. Y estos datos, pues bueno, la bióloga zootecnista ha estudiado todo un listado de las plantas, de los árboles y demás, para saber si estos animales, al momento que se le quite la comida que los turistas les da de manera no adecuada, pues si estos animales tienen suficiente alimentación para eso, y por supuesto que lo tenían, pese que es Cancún, porque el rey está ubicado en Cancún, igual, y bueno, pues con esto hemos logrado básicamente que ya llegue al nivel, esta temporada justo, ella ya dio el diagnóstico, es decir, ya estamos bien, ya estamos equilibrados, ¿no? Pero por ejemplo, es un gran caverna que hizo un iguano macho, son iguanas rayadas, que inclusive ella habla de que tienen harem, entonces son varios iguanas que tienen, entonces hacen, como estos edificios se convierten como hoyos por el tipo de caliz y demás, muy deleznable, y estos animales comen las semillas de los árboles de la región, como el siricote, y donde van y dejan sus restos orgánicos, esta planta pues germina, ¿no? Entonces de repente ven el edificio y decir, bueno, si está todo con sus abstenciones y demás, pues parecería que el edificio va a flotar, ¿verdad? Con todas estas maravillosas plantas. Bueno, ok, este es el fotomosaico del 3B del rey al interior, de la estructura de la crujía o poniente. Aquí igual identificamos dónde están los ajaos y demás diseños. Siguiente. Y bueno, esto es básicamente una tabla que yo presento en los informes, es decir, cuántas actividades hicieron, cuántas palapas realizamos, cuántos tratamientos dimos a las abstenciones, cuántos letreros se repusieron, los diagnósticos que se realizaron. Ahí está todo en una tabla. Siguiente.
Bueno, y aquí ya es en gabinete, pues hicimos 108 mapas, 4, seguimos con las paletas de color, y en fin, todas las actividades están concentradas por sitio en una tabla siguiente. Ok, pues muchas gracias y espero. Disculpen. Muchas gracias, Mónica, por esta amplia exposición de tantos sitios, tantos frentes, tantas acciones que abarca tu quehacer anual. Por último, de esta mesa 2, tenemos a Andrés Zucoloto Villalobos, quien nos expondrá conservación in situ del patrimonio sumergido en México, estado de la cuestión y perspectivas a futuro. Gracias, Andrés. Gracias. La conservación in situ de patrimonio sumergido, yo vengo de la Subdirección de Arqueología Subacuática, y qué es lo que se ha hecho antes, qué se está haciendo ahora y qué perspectivas tenemos a futuro, si es que me contratan todavía. Muy bien, bueno, mi presentación la dividí básicamente en 4 puntos, que el primer punto les quisiera hablar un poco sobre los inicios de la arqueología subacuática y de la conservación in situ en México. Después, la conservación in situ como una ventaja para la estabilidad material. Después, la aplicación de una metodología de caso, un caso en particular, el del Banco Chinchorro. Y a dónde queremos llegar. Cerraré todo esto con una serie de conclusiones. Y bueno, empecemos acá. Bueno, para empezar hay que definir qué es la arqueología subacuática. La arqueología subacuática, como nos dice la Convención del 2001, es todo rastro humano de carácter cultural, histórico o arqueológico que está total o parcialmente sumergido por más de 100 años. Bueno, esto hay que tomarlo con pincitas porque existe también patrimonio que no está con 100 años sumergido, pero sí se considera patrimonio, sobre todo aquí en México, aunque somos ratificantes de esta convención, sí consideramos algunos tipos de patrimonio. También hay que decir que, bueno, como verán, esta definición engloba un montón de materiales, tanto sitios arqueológicos completos que han quedado sumergidos, arquitectura, pecios, ofrendas, objetos aislados que se engloban en esta definición. Y bueno, en México, en 1978 y 1979 se da el primer curso de arqueología subacuática, el cual la parte medular la da George Bass y Donald Kidd, que son los pioneros en arqueología subacuática. Con esto pues sientan las bases en México para desarrollar en 1980 el Departamento de Arqueología Subacuática por parte de Pilar Luna, el cual es promovido hasta en 1995 a Subdirección de Arqueología Subacuática. Bueno, dentro de la Subdirección de Arqueología Subacuática se han desarrollado proyectos de investigación, también se han hecho estrategias para tener el expolio de los bienes del patrimonio sumergido, y se ha desarrollado también una serie de personal que se ha entrenado dentro de esta subdirección, tanto arqueólogos, historiadores, conservadores y buzos que trabajan con nosotros. Bueno, digamos, cuando el patrimonio es concebido como tal, entra en el juego del mercado moderno, es decir, el consumo, la difusión y el turismo. Es por eso, por estas cuestiones, es que los especialistas se han puesto a pensar qué es mejor, si conservar in situ o rescatar los objetos y extraerlos y luego darles tratamiento. Bueno, extraer o conservar in situ. Dentro de arqueología subacuática hemos llegado a pensar este tipo de cosas, y bueno, desde siempre dentro de la subdirección se ha tenido el apoyo de conservadores y restauradores que han desarrollado diversas líneas temáticas. Sobre todo, antes se desarrolló mucho las líneas de extracción y de procesos post-extracción. Esto se debe a que también desde sus inicios hasta los 2000, 2010, hubo, hay que decirlo tal cual como es, un abuso en la extracción de objetos, los cuales no se tomó en cuenta
los costos de mantenimiento, de conservación, de restauración. Hay que ser sinceros, y los costos para mantener objetos subacuáticos son demasiado altos y son también muy lentos, ¿no? Entonces, esto cambia en el 2001 con la firma de la Convención del 2001 de la UNESCO, en la cual uno de los puntos claves es la conservación in situ, ¿no? En la Convención del 2001 se dice que se tiene que privilegiar la conservación in situ del patrimonio sumergido, pues esto no descontextualiza el objeto, y el objeto está por una razón sumergido, ¿no? Es el vestigio que nos queda de la forma de vida, de una forma de comercial. Y bueno, se encuentra aquí, aparte también hay que decirlo, el patrimonio sumergido está en completa simbiosis con el patrimonio natural, y extraerlos también sería poner en riesgo ciertos organismos que encuentran pues su casita ahí, ¿no? Entonces, por todas estas cuestiones, en la Subdirección de Arqueología Subacuática se han desarrollado ciertas estrategias para conservar in situ, tanto para difundirlo como para conservarlo y para hacer investigación sin tener que sacar la totalidad de los objetos. Esto se debe también porque la estabilidad que conservan los objetos abajo del agua es mucho más alta. Llegan, digamos, al no tener tantas variaciones de temperatura y de otras características que vamos a hablar más adelante, se logran estabilizar muy bien los materiales, haciéndose que se conserven a más largo plazo. Esto beneficia a la conservación, y esto es lo que queremos propiciar en la Subdirección de Arqueología Subacuática. El problema que tenemos es que realmente el contexto subacuático es ajeno al humano. El humano no está hecho para ingresar al contexto subacuático, por lo tanto, pues los consumidores y también los que hacemos investigación tenemos ciertos problemas para ingresar en él, pues requerimos de ciertas condiciones físicas, como también condiciones monetarias o ciertos recursos que hagan que podamos ingresar a este tipo de contextos. También, bueno, siguiente. También existen ciertos factores que ponen en riesgo la estabilidad material dentro del agua. Los principales son los físicos, como la erosión y la abrasión; los químicos, como la oxidación y la corrosión de los metales; los biológicos, que son todos estos organismos que hay que tomarlo con pincitas también. Hay organismos que son benéficos y más allá de deteriorar al objeto nos lo protegen, y hay otros organismos, como por ejemplo el Teredo navalis, que les voy a hablar un poquito más adelante, que es un deteriorante terrible para la madera, ¿no? En 6 o 7 años se puede acabar un barco completo este molusco. Y a mi parecer los que más deterioran el patrimonio son los antropogénicos, es decir, obras de dragado, búsqueda de tesoros, que en unos cuantos días se pueden acabar el patrimonio arqueológico subacuático. Ok, bueno, de lo que les voy a hablar yo aquí es la aplicación de un método de conservación in situ en la Reserva de la Biosfera Chinchorro. Por todo esto que veíamos, la subdirección ha creado estrategias, pero estas estrategias no se pudieron llevar a cabo hasta que se hizo realmente excavaciones arqueológicas subacuáticas, ¿no? Y este es el caso de Banco Chinchorro, que son de las primeras excavaciones que hacemos abajo del agua. Voy a explicar más o menos dónde está Banco Chinchorro. Banco Chinchorro se encuentra en Quintana Roo, ahí ese puntito, donde me tiembla la mano, ahí es Banco Chinchorro. Es un falso atolón. Esto quiere decir, bueno, un atolón es una formación volcánica que colapsa y se hace como una alberca. Este no es un volcán. Y adentro de esta laguna arrecifal, digamos, de hecho es el segundo, está dentro de la barrera arrecifal, la segunda más grande del mundo. La primera, ya saben, es la de Australia, y esta es la segunda más grande. Adentro tenemos 3 islas: Cayo Norte, Cayo Centro y Cayo Lobos. Y bueno, aquí encontramos una gran cantidad de vestigios
dentro del proyecto arqueológico de diagnóstico e inventario de sitios arqueológicos dentro de Banco Chinchorro, se han encontrado 69 sitios arqueológicos alrededor de todo esto. ¿Esto por qué? Porque en esta zona donde se ve oscuro tenemos profundidades de 1 kilómetro y aquí donde se ve blanco toda la barrera son 20 centímetros de profundidad. Entonces los barcos desde siempre no ven esta formación geológica y chocan y bueno, ahí están. Muchos logran entrar, otros se quedan por el lado de la barrera y bueno, lo que se ha hecho dentro de la Subdirección de Arqueología Subacuática es registrar todos y determinar cuáles son más propensos a hacer investigación puntual. Este es uno de los sitios arqueológicos. Tenemos de todas las temporalidades, desde los primeros que eran del siglo XVII, es el más antiguo que tenemos, hasta el último que se hundió en 1980. Quisiera hablarles un poco sobre las características que tenemos dentro de Banco Chinchorro. Aquí les puse para contrastar los de Ría Deseado, que es un sitio arqueológico, creo que uno de los más importantes en Latinoamérica, que está en la Patagonia, ¿no? Para que vean la diferencia que hay y cómo estas características son relevantes para la conservación. Bueno, de temperatura del agua tenemos de 27 a 29 grados Celsius durante todo el año. En Ría Deseada tenemos 13 grados en verano y 4 en invierno. Oxígeno disuelto tenemos 8.25 y 7.85. Esto quiere decir que tenemos un ambiente mucho más dinámico donde se oxigena más el agua. La salinidad, tenemos también más salinidad y de pH tenemos un pH mucho más neutro que en Ría Deseado. El problema es que al tener aguas cálidas tenemos muchos más organismos que deterioran el patrimonio sumergido y en Ría Deseado tenemos pocos organismos y el barco se encontraba casi completo, ¿no? Y se encontraba completo por una cuestión que les voy a hablar tantito más adelante. Bueno, donde se ha podido desarrollar estos procesos de forma más puntual es donde el sitio donde se ha hecho excavación, que es el Ángel, es un velero de 11.6 metros, el cual se llevan 4 años haciendo excavación sistemática, y entonces es en este sitio, es un velero de madera, de casco de madera, con una carga de madera de palo de tinte, y encontramos un ancla, y este es el palo de tinte, y bueno, algunos elementos propios del velero. Acá les voy a enseñar la estructura de la embarcación, que si la pueden ver se encuentra bastante bien. De hecho se ven todavía, bueno, estos son los pernos, se ven las herramientas de trabajo con las que se hizo cada madera. Este es un poco el proceso de excavación. Y bueno, lo que les quiero platicar, y un poco también para ya ir cerrando, es el potencial redox, que es súper importante para entender el deterioro. El potencial redox es una relación entre el pH y el oxígeno disuelto, es decir, tenemos una zona oxidante y una zona reductora. Existen 3 casos básicos en contextos acuáticos y se los voy a presentar rápidamente, ¿no? Es el de donde el potencial redox está arriba de la interfase de deposición. Esto quiere decir que tenemos ausencia de oxígeno y ácido sulfídrico proveniente de bacterias sulfatorreductoras. Esto hace que nuestros peces se conserven mucho mejor. Si bien tenemos estas bacterias sulfatorreductoras, no deterioran tanto y tan rápido como el Teredo navalis o estos otros organismos. Tenemos este siguiente caso, que es justo el que tenemos en Banco Chinchorro y en el Ángel, que es donde el potencial de hidrógeno, el potencial redox, se encuentra exactamente en la interfase de deposición. Esto quiere decir que todo lo que se encuentra abajo o enterrado tiene poco deterioro. Y el caso más grave es donde el potencial redox se encuentra abajo de la interfase de deposición. Esto está propiciado por la granulometría que tiene el sustrato, que hace que entre oxígeno, y bueno, todo lo que se encuentra arriba del potencial redox es mucho más rápido deteriorado. Es así con estos casos que nos dimos a la tarea de investigar si vamos a hacer esta excavación sistemática y todo, vamos a romper esa estabilidad que tenemos. Entonces tenemos que ofrecerle un sistema que devuelva un poco esa estabilidad y que lo proteja del Teredo navalis. Encima en este sitio tenemos ataques increíbles de Teredo navalis. Tenemos teredos como de 30 centímetros, de media pulgada de grueso, ¿no? Que se acaban la madera.
Entonces, bueno, hicimos una investigación de los principales métodos que se han hecho en el mundo y nos dimos cuenta de que básicamente es un reenterramiento utilizando un cierto tipo de membranas, ¿no? Lo que hicimos, esta es la área, bueno, igual no se ve muy bien, pero esta es la área excavada ya con el reenterramiento, y lo que hicimos por sus características, buscamos un material que tuviera ciertas características de que no se deteriorara tan fácil. Recordemos que este es un sitio también de valor natural. Entonces, bueno, se hizo el reenterramiento con Tyvek por sus características que nos da. Tiene muy poco deterioro el Tyvek. Entonces, lo que se hizo básicamente fue el pecio, se excavó, se hizo todo el proceso arqueológico, se hizo un recubrimiento con Tyvek y luego se reenterró. Esto es una primera fase, y con esto es que empezamos a desarrollar ciertas cuestiones para ir más allá, ¿no? Esto es lo que deseamos hacer a futuro. Estamos haciendo una serie de pruebas para probar materiales de recubrimiento, a ver cuáles son los más propicios. También se hizo recubrimientos para cañones con epóxica sin tener que sacar los cañones, o sea, abajo del agua hicimos estos recubrimientos de resinas epóxica. También al tener el objeto abajo del agua y no sacarlo para los arqueólogos, las investigaciones quedan un poco truncadas, entonces estamos haciendo procesos de fotogrametría abajo del agua para que se puedan hacer análisis morfológicos, ¿no? Sin necesidad de sacar ningún objeto. Como conclusiones, solo para cerrar, quisiera decirles que la conservación in situ ha sido una opción viable para la investigación y la difusión y preservación del patrimonio. Esto por el vasto patrimonio que tenemos en México y que, hay que decirlo también, no tenemos los recursos suficientes para poder conservar todo o para sacar todo, ¿no? También hay que decir que no todo se queda, ¿no? En elementos diagnósticos que son necesarios tanto para los arqueólogos o para hacer una exposición o ciertas cuestiones que son relevantes, se asume el costo de la extracción asegurando que le podemos dar el tratamiento de restauración adecuado. También existe un trabajo continuo para implementar materiales, es decir, nuestra idea en el área de conservación es que desarrollar un laboratorio de materiales para la conservación in situ de patrimonio arqueológico subacuático. Y bueno, igual como decían mis compañeras pasadas, lo más importante es concientizar a la sociedad como protectores y protagonistas del patrimonio cultural sumergido. Bueno, solo quisiera agradecer a la Subdirección de Arqueología Subacuática, a su directora, la maestra Pilar Luna Reguerena, y a la arqueóloga Laura Carrillo Márquez, que es la directora del proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Pasamos a la etapa, creo que ya no tiene pila, o bueno, fallaba hace un momento. Pasamos a la etapa de preguntas, nada más para recontextualizarnos. Hemos hecho un recorrido por diferentes proyectos, fundamentalmente desarrollados por esta coordinación, en Yucatán, en Nuevo León, en Cholula, en Tula, en Quintana Roo y en esta exposición de arqueología subacuática también en las costas de Quintana Roo. Bien, hemos escuchado desde procesos de evaluación de resultados, evaluación de acciones, metodologías de qué hacer en términos de la conservación, y en esto también hemos escuchado la exposición de problemáticas que involucran nuestro quehacer en distintos órdenes. Hemos oído a Alejandra Alonso, Adriana Castillo y Ana Karen, a Marisol y Dulce, a Yareli, Mariana Díaz de León, Mónica López Portillo y Andrés Ucoloto. Entonces, nada más en recordarnos esto, les pediría si tienen preguntas, no sé si los expositores quieran pasar aquí al frente o desde sus lugares, y al público que está aquí, pasar a esta etapa de preguntas. ¿Pasan al frente? Sí. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa?
Bueno, pues vibra como un celular, pero no es caso. Perdón. Bien, entonces pasamos por favor a las preguntas. ¿Sandra? Sí, esta es una pregunta para Andrés. Está excelente esta perspectiva de la conservación in situ, pero quisiera saber si han implementado alguna forma de monitoreo de todos esos sitios o del patrimonio que está, digo, sea que ya hayan ustedes realizado proyectos arqueológicos o de conservación en ellos o no, pero que los tengan registrados, si han implementado algún programa de monitoreo, porque pues sí, obviamente como principio la conservación in situ es fundamental, pero también son sitios muy vulnerables. Sí, claro. Entonces, ¿qué está implementando la subdirección para el monitoreo, el seguimiento o el asegurarse que realmente se conserven in situ? Claro, este proyecto lleva desde 2006 haciéndose y desde 2006 cuando se empezaron a registrar todos los... Ya, ok, ay, perdón. Desde 2006 se lleva haciendo este proyecto y desde que se empezaron a hacer el registro se hace un monitoreo de todos los sitios, digamos de los sitios que son más vulnerables, ¿no? Tenemos sitios que están semi hundidos, que esos tienen una problemática mucho más grave que todos, ¿no? Y seguramente van a terminar desapareciendo, ni modo, ¿no? Es algo que pues seguro nos duele a todos los restauradores y todo, pero así va a ser, ¿no? No podemos encerrar en una cajita estos sitios que están semi hundidos, sería una tontería. Y bueno, lo que se hace es que se ha hecho registros de fotogrametría para tener los modelos y también cada año se hacen otra vez estos registros para ver qué tanto han cambiado, un poco como un laboratorio de conservación, ¿no? Cómo se están deteriorando estos objetos, porque la verdad es que 69 sitios en un área de 20 kilómetros por 40 son un montón de sitios y a los que les damos más prioridad son solo a 4 sitios, ¿no? Uno de ellos es el Ángel, que se está haciendo la excavación. En cuestión de, por ejemplo, del reenterramiento, lo que yo vi, se hizo hace 2 años el reenterramiento. El año pasado monitoreé qué tal estaba el Tyvek y me sorprendió un montón, porque yo la verdad es que no me lo esperaba, pero el Tyvek sirvió para que se asentaran algas. Y esto es súper beneficioso para todo el sitio, porque las algas lo que hacen es disminuir la erosión y sedimentan la arena. Entonces, bueno, esto era algo que no me esperaba y por eso el año pasado decidimos meter estas como probetas con diferentes tipos de recubrimientos para ver qué tal funcionan y ya tener más claro este tipo de cosas, ¿no? Espero. Allá atrás, yo quería, bueno, me llamó mucho la atención en esta primera parte. Digo, ya es algo que lleva como muchos años, creo, construyéndose, pero que prácticamente todas nuestras intervenciones van encaminadas a volver a tapar, ¿no? Como a reenterrar. Y bueno, yo creo que es como un punto de la evolución, ¿no? de nuestra profesión, en este momento como pues institucional y del país y yo qué sé, ¿no? Pero bueno, quiero, o sea, como que resalto como un par de cosas, ¿no? Una, que creo que ni siquiera hubiéramos llegado a este punto si no hubiera un monitoreo, un seguimiento de estos proyectos, ¿no? Y bueno, aunque de alguna manera como coordinación o como el INA estamos nada más incidiendo en muy poquitos sitios en comparación de todo lo que tenemos que trabajar, pues de alguna manera el poder darle seguimiento y evaluar y monitorear, pues da como, o sea, como que sí tenemos que rescatarlo como establecer metodologías, ¿no? Y pues a mí me gustaría también como poner así en el plato, ¿no? Pues que a lo mejor también, o sea, estamos como volviendo a reenterrar todo, ¿no? Entonces en realidad estamos sí solucionando un problema, pero en realidad estamos solucionando el problema, o sea, como, no es que yo piense que esté mal, yo misma lo hago, ¿no? Y creo que es la única solución, pero
creo que también deberíamos de ir buscando como vías paralelas para hacer trabajos como más integrales, involucrarnos con otras áreas, o sea, lo hacemos, pero todavía más como buscando una conservación más integral. No sé, ahorita por ejemplo que acabamos de estar en Ixcabal, que es un edificio, son unos edificios como un poquito más, son unos basamentos gigantescos, pero el templo o el basamento, lo que está ahorita excavado no está tan grande, ¿no? Y entonces quizá es un momento, hay buena relación con la arqueóloga y entonces como, bueno, ¿por qué no empezamos a ver esto como de una manera integral y empezamos a ver cómo integralmente se trata el basamento con los materiales que se tienen que hacer y empezamos también a probar hacia ese lado, ¿no? Porque en realidad no hemos tenido esa experiencia así de hacer los trabajos bien desde el principio y buscar como otras vías de la investigación que nos lleven a otras metodologías que sean más integrales. No sé si estoy soñando con un mundo perfecto, ideal, pero creo que no debemos de como taparnos los ojos y decir ya vamos a reenterrar todo y nunca más vamos a, ¿no? Como, o sea, no estoy diciendo que estemos haciendo, pero que puede ir hacia eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, poner eso sobre la mesa y que es una opinión mía personal. Y nada más preguntarle a Andrés si me parece muy interesante lo del Tyvek, si lo estás pensando como un reenterramiento a mediano plazo o ahora sí que, como esto que estamos diciendo, estás experimentando para ver cuánto dura y qué impacto tiene. Mira, bueno, en la primera parte me gustaría decirte que dentro de la Subdirección de Arqueología Subacuática y de este proyecto, yo soy un área así pequeñita, que es la de conservación y están todos mis compañeros arqueólogos, los historiadores, los buzos de rescate, que son los que llevamos, el fotógrafo, el arquitecto, los chicos que hacen la fotografía y formamos un grupo, como dices, ¿no? Interdisciplinario y tratamos de hacer las cosas integrales. También una de las problemáticas que tenemos en la subdirección es los costos de mantenimiento de todo, ¿no? De la renta de una lancha, del costo de un tanque de aire, es bastante elevado, ¿no? Y en la segunda parte, bueno, esta parte de que si es a mediano o largo plazo, al principio lo pensamos como si fuera, como cada año volvemos a ir y bajamos una capa más del proyecto arqueológico. Encima, o sea, este barco mide 11.6 metros de eslora y llevamos 6 metros excavados, ¿no? 6 metros y 3 metros de ancho, ¿no? Nada casi. Y cada año se vuelve a hacer excavación en el mismo sitio para conocer qué hay debajo, ¿no? Y retiramos algunos materiales, por ejemplo, en este caso, el año pasado, se retiró la carga que estaba ahí, la carga de madera, se retiraron y pudimos ver la estructura del barco, que eso es sumamente interesante para los arqueólogos, los que hacen arquitectura naval y les da un montón de información. Entonces, al principio, este Tyvek fue como pues para nada más un año, ¿no? Debía de durar un año, que estuviera bien, y el siguiente año, aparte de recubrir y mejorar las condiciones, debía de ser fácil quitarlo y removerlo y volver a excavar y luego volver a ponerlo. Y a lo mejor un poco como el burro que tocó la flauta, nos salió muy bien y les digo, crecieron algas y esto está súper padre, ¿no? Por eso es que queremos hacer el siguiente paso, ¿no? Desarrollar un laboratorio para saber realmente qué pasa con estos materiales y si, o sea, en la bibliografía sí dicen cosas muy bonitas, que el geotextil y todo, pero para sumergir el geotextil entonces, bueno, nos obligó a utilizar otro tipo de materiales y pues este es el caso, ¿no? Para ti también, puedes decir tu nombre. Cuando tienen una excavación y están trabajando, no sé si exista casos de que tengan que pues, protegerse de saqueos, de güeyes que vayan a rapiñar la excavación, y si existe, ¿cómo se protegen? Sí, mira, realmente ese es un caso bastante interesante para tocar. En Croacia, en Noruega,
tienen bastantes saqueos porque los barcos los tienen ahí nomás, ¿no? A 10 metros tienen un barco increíble por estas condiciones que les decía, que, bueno, el potencial redox y todo esto, ¿no? Entonces tienen el barco entero ahí nomás, ¿no? Puedes ir a snorkelear y te encuentras al barco. Lo que hacen ellos, que a mi parecer es la cosa más horrible de la arqueología subacuática, es que les ponen una jaula, así tal cual, una jaula de hierro recubierta con protección catódica y lo que quieran, y pintada con epóxica, y sí, con todas las condiciones, pero enjaulan el sitio y les ponen sus cédulas, y aquí es un sitio arqueológico, ¿no? Respete y tal. A mí en lo personal se me hace una cosa bastante fea, y aparte que afecta a todo el medio marino, ¿no? Lo que hemos desarrollado en este caso es la concientización de la comunidad, sobre todo de los que viven y de los que es su cotidiano estar ahí. Bueno, Banco Chinchorro se encuentra a 30.8 kilómetros de la costa, ¿no? Del continente. Entonces lo hace que no cualquiera pueda ir. El problema de que no cualquiera pueda ir es que los que pueden ir tienen mucho poder adquisitivo y creen que pueden hacer lo que quieran. Entonces, lo que hemos desarrollado en esta parte de concientización es darle a los prestadores de servicio de buceo todas las herramientas para que ellos mismos sean los protectores de este patrimonio, y además que estos 4 sitios, que son los más interesantes, se puedan abrir al público. De hecho ya están abiertos y los pueden visitar los prestadores de servicio con ciertas condiciones, ¿no? Que no te acerques a más de 1,5 metros, que el anclaje de tu embarcación sea en un arenal que ya está determinado. Todas estas cuestiones ya están muy bien establecidas, y así no tenemos que ponerlo en una jaula horrible como un pajarito, ¿no? Ajá. Yo para... Bueno, ya ustedes comentaron que a un año de haber hecho la intervención ya está grafitado otra vez. Ah, bueno. No exageré. Lo que es una problemática constante en Tula es la cantidad de visitantes que tienen, muchos son estudiantes. Por ejemplo, el barandal, que estaba pintado y todo, ya tiene rosita y pepito y no sé qué por todas partes. Cuando se tuvo que cambiar parte del barandal, porque la parte superior era de madera y la de abajo eran hilos de metal, se apoyan, no sé qué, y lo rompieron, pero a la semana, ¿no? Entonces son ciertas... Aprendimos mucho, la experiencia de Caciques fue como eje, como piloto, digamos, como para ver todos los errores, lo que no tenemos que hacer, qué modificaciones tenemos que hacer, sobre todo para el control de visitantes, que es lo que estamos tratando de ver con el encargado de la zona, y ahora con el centro INAH-Pachuca justamente vamos a empezar a ver como cosas más de manejo del sitio. Pero sí, la parte de turismo, muchas veces el sol nos ha ayudado mucho, pero han tirado aceite, tanto en los Atlantes como en el Chacmol y todo, y a la semana desaparece con el sol. Pero o sea, en lo que nos avisan, llaman al seguro, no sé qué, llegamos a limpiar y fue así de, pues ya desapareció, ¿no? Pero sí es una cosa recurrente en el sitio, en cuanto a que se tiene que tener mucho más manejo de sitio que... Oigan, como tenemos más mesas, una pregunta más para dar paso a la siguiente mesa. Allá. Bueno, mi pregunta es para Andrés también. Bueno, primero quería felicitarlo por la iniciativa de venir a presentar todo esto, que creo que hace falta como más difusión de la conservación en este ámbito subacuático y todo. Y también decirle que me parece padrísimo lo del laboratorio de los materiales para conservación in situ, y preguntarte ¿para cuánto tiempo planeas tener el monitoreo del comportamiento de esos materiales? Bueno, de los que les enseñé ahorita es para 3 años, ¿no? Son probetas para 3 años, están hechas por triplicado, tenemos 3 materiales y una de muestra, y están en 3 zonas diferentes del barco, en la proa, en el centro y en la popa. Y entonces cada año se va a sacar una corrida de cada uno de los lugares y se va a analizar si tenemos ataque sobre todo de Teredo navalis, que es el que más nos afecta. Digamos, este proyecto también viene a la par de un proyecto que está haciendo el biólogo Pedro López de la Subdirección de Arqueología Subacuática, que él también sumergió madera para ver
si realmente se atacaba estos organismos a la madera o si eran organismos que ya tenían el barco cuando vino y se hundió y ahí estaban los organismos. Esto es súper interesante porque a un año de las probetas que se metieron, estos tablones que eran creo que eran de 6 por 6 pulgadas y de 2 pulgadas de gruesa, estaban totalmente atacadas, ¿no? No es que se deshicieran ni nada. El Teredo navalis es un animalito muy simpático porque es un bivalvo que tiene la cabeza exactamente como una broca, y entonces lo que va haciendo es que va girando y va haciendo un orificio, y mientras va haciendo el orificio, es muy inteligente, para que no se le colapsen los túneles y los de sus compañeros, va poniendo concreciones calcáreas alrededor, hace un tubo de cal, lo cual hace que cuando tú tocas la madera solo veas los orificios de entrada, que son más o menos del tamaño de una cabeza de aguja, y digas, pues la madera está bien, ¿no? Se ven esos orificios, pero todo bien, y adentro tienes un ataque increíble, ¿no? Entonces cuando lo cortas o haces rayos X, en este caso hicimos rayos X para esto, vimos que estaban totalmente atacados, ¿no? Y bueno, va a la par este proyecto, y mi idea es también implementar otros materiales como lo epóxico, que hicimos también recubrimientos de epóxica para un cañón que teníamos. Necesitábamos sacar el molde de los sellos que tenía el cañón. Entonces, bueno, con cincel y con mucho cuidado y todo, sacamos el sello, se hizo un molde del sello, y luego para recubrir esto se puso resina epóxica ahí abajo del agua, ¿no? Sin tener que sacar ni nada, se puso la resina epóxica y tal. También hay que decir que los italianos son los que van muy adelantados en esta cuestión, y ellos hacen resane, consolidación, un montón de cosas abajo del agua sin tener que sacar nada, ¿no? Entonces, y justo porque ellos tienen uno de los primeros laboratorios de conservación in situ. Muchas gracias. De nada. Pues, dando por terminada esta mesa 2, agradecemos a Alejandra Alonso, a Adriana Castillo Vejero, a Ana Karen Morales, a Marisol Aguirre, a Dulce María Grimaldi, Yareli Jaidar, Mariana Díaz de León, Mónica López Portillo y Andrés Coloto por sus exposiciones, y pues les pido un aplauso para todos ellos.